Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Estruendo. Los gritos y los disparos se suceden. El portero del edificio llama a la puerta. «¡Los alemanes están aquí!», grita. «Escóndase en el sótano o salga por el jardín de atrás». El hombre no se mueve de su sitio. Es 19 de septiembre de 1940 y está amaneciendo en la Varsovia ocupada por los nazis. Los alemanes han invadido Polonia hace un año, sumiendo a Europa en la Segunda Guerra Mundial. Hitler todavía no ha formulado sus planes para aniquilar a los judíos. De momento tiene la intención de destruir Polonia eliminando a su clase profesional. El país está sufriendo un reinado de terror brutal. Miles de polacos, médicos, profesores, escritores, abogados, judíos y católicos son arrancados de las calles para terminar acribillados a balazos o presos. En junio, los alemanes abren un nuevo campo de concentración donde recluyen a algunos prisioneros. Se llama Auschwitz. Poco se sabe de lo que ocurre dentro. El hombre que está en el piso sabía de antemano que esa mañana habría una redada y que los detenidos serían enviados con seguridad a ese campo. Por eso está ahí. Su misión clandestina es infiltrarse en el campo, forjar células de resistencia y recabar pruebas de los crímenes nazis. El portal se abre con estrépito y se oye ruido de botas en las escaleras. El hombre se está poniendo el abrigo cuando en la habitación de enfrente ve al niño de 3 años que se ha puesto de pie en su cuna, con los ojos abiertos de par en par. El osito de peluche se le ha caído al suelo. Los puños empiezan a aporrear la puerta. El hombre recoge rápidamente el oso y se lo da al niño mientras la madre deja entrar a los alemanes. «Hasta pronto», le susurra el hombre al niño. Luego, contra el instinto que hubiera debido tener, se entrega al cautiverio. Witold Pilecki se ofreció voluntario para que lo encarcelaran en Auschwitz. Este somero bosquejo de una historia me embarcó en una búsqueda de 5 años para volver sobre los pasos de Witold Pilecki, que de ser un hacendado en la Polonia rural, pasó a agente clandestino en la Varsovia ocupada, a mercancía humana en un vagón de ganado con destino al campo de concentración y luego a espía en el epicentro del peor de los infiernos nazis. He llegado a conocer bien a Witold, y sin embargo me veo regresando a esta sencilla frase y al momento en que se quedó esperando a que los alemanes irrumpieran en su piso, mientras reflexiono en lo que su historia promete contarnos sobre nuestro propio tiempo. La primera persona que me habló de la historia de Witold fue mi amigo Matt McAllister, en un restaurante de Long Island, en otoño de 2011. Matt y yo habíamos informado juntos de las guerras en Oriente Próximo y nos devanábamos los sesos para entender lo que habíamos presenciado. Con el arrojo que lo caracterizaba, Matt había viajado a Auschwitz para enfrentarse al peor de los males de la historia, y allí supo de la existencia del grupo de combatientes de la resistencia que Witold encabezó en el campo de concentración. La idea de un puñado de almas alzándose contra los nazis nos reconfortó a ambos esa noche. Pero a mí me asombró igualmente lo poco que se sabía de la misión de Witold para alertar a Occidente de los crímenes nazis y crear un ejército clandestino que destruyera el campo. Una parte de la imagen cobró nitidez un año más tarde, cuando el informe más extenso de Witold sobre el campo de concentración se tradujo al inglés. La historia de la aparición del informe era destacable en sí misma. El historiador polaco Józef Garliński logró acceder a un documento de la década de 1960 y descubrió que Witold había escrito en su informe todos los nombres en clave. Garliński consiguió descifrar fragmentos largos gracias a conjeturas y entrevistas con supervivientes y publicó la primera historia del movimiento de resistencia en el campo de concentración. Después, en 1991, Adam Sira, investigador en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, descubrió las memorias inéditas de Witold, un segundo informe y otros escritos dispersos que llevaban guardados en los archivos de Polonia desde 1948. Este material fue la clave para que se identificara a algunos de los colegas conspiradores de Witold. El informe que leí en 2012 mostraba a Witold como un cronista exigente de su experiencia en Auschwitz que escribía con una prosa cruda e imperiosa. Pero esto solo era un testimonio fragmentario y a veces distorsionado. No dejó por escrito episodios críticos por miedo a exponer a sus colegas al arresto. Ocultó observaciones devastadoras y encuadró esmeradamente los acontecimientos para que se adecuaran a su público militar. Quedaron muchas preguntas en el tintero, a cual más crítica y esquiva. ¿Qué fue de las informaciones que recabó y por las cuales arriesgó su vida en Auschwitz? ¿Brindó información sobre el Holocausto a británicos y norteamericanos mucho antes de que estos reconocieran públicamente la importancia del campo? Si fue así, ¿por qué ocultaron sus informes?
¿Cuántas vidas habrían podido salvarse si sus advertencias no hubieran caído en saco roto? Además, la historia suponía un reto personal para mí. Yo tenía la misma edad que Beetle cuando empezó la guerra y también una familia joven y un hogar. ¿Por qué lo arriesgaría todo Beetle a una misión así? ¿Y por qué su altruismo me interpelaba tan poderosamente? Reconocí en Beetle el mismo desasosiego que me había llevado a mí a la guerra y me turbaba desde entonces. ¿Qué podía enseñarme Beetle sobre mi lucha personal por conectar? Volé a Varsovia en enero de 2016 para empezar a responder a estas preguntas. La primera persona a la que quise ver fue al hijo de Beetle, Ansei. Estaba nervioso antes de la reunión. A fin de cuentas, ¿quién era yo para arrojar luz sobre la historia de su padre? Ansei era poco más que un niño cuando ejecutaron a Beetle. Durante 50 años le habían dicho que su padre era un enemigo del Estado, y aunque él jamás lo creyera, solo descubrió todos los detalles de la misión de su padre en la década de 1990, cuando los archivos comunistas se desclasificaron. Por supuesto, mis temores eran infundados. Ansei era una persona encantadora y comprometida, aunque me advirtió: no estoy seguro de qué más encontrará o por dónde debería empezar a buscar. De manera que se lo dije: por usted. Como se sabía tan poco del hombre, supe que cualquier detalle que Ansei pudiera darme era importante. No podía describir los pensamientos de Beetle más allá de lo que él había escrito, y de lo que personas como Ansei pudieran contarme de su forma de pensar. Me quedé sorprendido cuando descubrí la cantidad de gente que había conocido a Beetle que seguía viva. Algunos no habían compartido nunca sus recuerdos con nadie, bien porque no se habían atrevido bajo el comunismo, bien porque nadie les había preguntado, sencillamente. Aparte de recoger testimonios vivos, también quería recrear el viaje de Beetle. La guerra había destruido muchos lugares, pero algunos seguían existiendo. Ninguno era más importante para mí que el apartamento donde lo arrestaron. Ver estos lugares con mis propios ojos me ayudaría a describir las escenas, pero lo mejor fue cuando pude compartir la experiencia con testigos. Resultó que el niño de 3 años del piso seguía vivo. Su nombre era Marek. Él y su madre, la cuñada de Beetle, habían sobrevivido a la guerra, pero los comunistas terminaron expulsándolos de su casa. Lo llevé al piso por primera vez después de 70 años. La visita le trajo a la memoria el incidente del osito de peluche, que para mí hablaba con tanta elocuencia sobre la capacidad de Beetle de trascenderse a sí mismo en un momento de extraordinario estrés. Por supuesto, para escribir el libro sabía que iba a necesitar cientos, si no miles de detalles similares. Cuando visité el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, comprendí dónde iba a encontrarlos. El museo tiene más de 3.500 testimonios de supervivientes del campo de concentración, y cientos de ellos mencionan el trabajo de Beetle o describen sucesos que él presenció. Muchos de dichos testimonios nunca se habían traducido ni publicado. Aquí estaba el material que necesitaba para estar más cerca de comprender a Beetle, y eso es lo que quería después de todo. Una forma de ahondar en su pensamiento y de empezar a responder a la pregunta de qué lo llevó a resistir.